semana agitada también, me imagino. Muy agitada, día muy agitado, desde temprano colegas de medios nacionales ya comenzaron a llamar para, bueno, conocer un poco esta entrevista exclusiva que bien decía vos, Nahuel, que publicamos en Semanario Nova, donde Lisandro Bonelli, por primera vez luego del Vacuna Gate, del vacunatorio VIP, rompe el silencio. Así que bueno, están todos muy expectantes acerca de qué dijo el ex diputado provincial. ¿Y qué dijo? Porque veo el título, tengo el semanario aquí en mis manos. Nunca existió un vacunatorio VIP. Empezamos a analizar un poco la palabra de Bonelli, ¿te parece? Y todo el escándalo de esta semana. Dale. Bueno, al principio no quería hablar con los medios, no quería dar ningún tipo de declaración pública. Pude comunicarme con él, accedió finalmente a que podamos publicar este diálogo que mantuve. Fue a través, obviamente, de WhatsApp, por mensajes, dado que él no quería, repito, hablar públicamente, salir a hablar. Y bueno, se lo notaba, obviamente, enojado con la situación, molesto, y bueno, expresó obviamente su parecer, su visión de todo lo que está saliendo a la luz. Como bien decía vos, Nahuel, lo primero que él dice y que niega tajantemente es la existencia de un vacunatorio VIP. Vacunatorio VIP como tal, ¿no? Como lugar dentro del ministerio en el cual iban, no sé, celebridades o personas importantes de la política a vacunarse. Dice, no existió. Claro, entre nosotros acá, lo que existió sí fueron los vacunados VIP. Claro. Si bien no existió el vacunatorio como tal, sí, porque los casos están. Él lo que dice, no existió el vacunatorio VIP. A mí me dijo, me han mensajeado amigos, conocidos, periodistas, y a todos les dije que no. Le dice, mirá, ¿cómo se da así? Que incluso mi vieja, o sea, la madre de Ginés, le dice que tiene sobrepeso, asma crónico de nacimiento, tiene 70 años, mi viejo 75, y ninguno está vacunado. Bueno, hay que decir con respecto a eso que en el día de ayer que hablábamos con Luciano Pastocchi, también aquí en Menú Ejecutivo, nos contaba esto de que a Lisandro, por supuesto, le llovían mensajes pidiendo por una vacuna, y él directamente los mandaba a inscribirse, y que en ese sentido, recién en la jornada de ayer, anteayer, es decir, el miércoles, se vacunaron los padres, el padre de Lisandro Bonelli. La madre todavía está esperando por eso, pero por turnero le llegó la posibilidad de vacunarse y finalmente lo hizo. Exacto, me llegó, no lo publicamos porque creíamos que no era pertinente, pero claro, sí teníamos incluso el certificado de que fue vacunado el padre con la foto y todo el día miércoles, como bien decías vos, Nahuel. Bueno, un poco entonces esto, ¿qué trata de decir con esto Lisandro Bonelli? Si yo hubiese tratado de vacunar por izquierda a alguno, los primeros que vacuno son a mis padres. Trata entonces de decir, no me llamaban, yo no vacuné a nadie, ni siquiera mis padres están vacunados. Sobre la consulta acerca de por qué él está vacunado y también acerca de este grupo de regatas, ¿no? Que como bien decían ustedes también ayer, vino TN enfrente del club de regatas y se estaba hablando mucho, ¿no? Acerca de este tema. Antes de ir a lo que respondió Lisandro Bonelli cuando le consulté sobre el tema, para aclarar un poco, porque uno dice, bueno, grupo regatas y parece que yo tengo un grupo de 10 amigos de mi club, me los llevo a vacunar. Sí. Puntualmente los que mencionan son dos personas que obviamente pertenecen al club de regatas, creo que eso no es importante porque pueden pertenecer al club de Somisa, a cualquier club, pero lo importante es que son cercanos a Lisandro Bonelli y trabajan con él en el ministerio. O sea, forman parte del equipo de trabajo del ministerio. Personal estratégico, tanto, podríamos decir. Exacto, bueno, ahí está el tema. Uno es secretario del ministerio y el otro es secretario privado, chofer, incluso de Ginés. Entonces, ¿qué es lo que dice Bonelli? Tanto yo como estas dos personas, estos dos nicoleños del grupo Regatas, entre comillas, nos vacunamos cuando llegó la segunda tanda de la vacuna, esto fue en enero, y nos vacunamos porque todo el personal del ministerio debía estar vacunado. Eso es lo que dice Lisandro Bonelli. Según él, esto es un criterio que se utiliza acá y en la China, leo el textual de lo que dijo acá y en la China, que todos los secretarios y subsecretarios de Estado se vacunan, que eso corresponde. Y da el caso de dos, que esto es cierto, dos subsecretarios de Estado que están internados en terapia intensiva en nuestro país por COVID. Uno es Pepe Guccioni y el otro Alejandro Colia. Alejandro Colia es un secretario que trabajaba en el ministerio. Él era asintomático, tenía la enfermedad, se coloca la vacuna y ahora está en terapia intensiva en coma farmacológico, prácticamente muy imposible de revertir. ¿Qué trata de decir con esto Lisandro Bonelli? Es, nos vacunamos, pero nos correspondía vacunarnos. Claro. Esa, Nahuel, es la gran discusión, el gran debate acerca de si correspondía que primero se vacunen los funcionarios o los médicos. Entonces acá lo que tenemos es una discusión que podemos plantearla en el plano de la moral,
si está bien o mal que se vacune antes que un médico o antes que mi abuela de 82 años, un funcionario que tiene 40, 50 años, eso por el lado de la moral, y después la discusión legal, que la discusión legal, si fue una decisión del gobierno, y están los parámetros que dicen que primero se vacunaba también el personal estratégico del Ministerio de Salud, no hay delito. Uh-huh. Sí, entiendo que, o por lo menos lo veníamos diciendo esta semana, yo no ponía, o sí habría el debate y la inquietud, pero a título personal creo que no está mal la vacunación de Bonelli, teniendo en cuenta su trabajo y su cercanía con Ginés, nada más y nada menos que es persona de riesgo. Y fundamentalmente por la cantidad de trabajos de campo, lo decía Caro también, mucha visita, mucha recorrida por hospitales, por distintos efectores de salud del país entero. Entonces entendía por lo menos que no estaba mal eso. Bueno, luego sí había vacunados VIP que no correspondían al grupo o al personal estratégico, ya estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Exacto, y sobre eso le pregunté puntualmente, porque a ver, más allá de estos dos personas del grupo Regatas que se puede justificar porque son funcionarios del Ministerio de Salud, uh-huh, y que según me dijo él, figuran como personal esencial de salud por estar gestionando estratégicamente la pandemia. Es un poco el término medio legal, burocrático que expresó en la entrevista. Le pregunté, bueno, por los casos sí que son VIP. O sea, Berbisky creo yo no trabajaba en el ministerio hasta donde yo sé. ¿Respondió sobre Berbisky? ¿Cómo? ¿Respondió sobre Berbisky? Exactamente, respondió sobre Berbisky. Particularmente le pregunté por Berbisky, por el caso de Tayana, el caso de Valdés y el caso de Duhalde también. Claro. Hasta ahora lo de Duhalde poco se ha hablado. Bonelli primero lo que hace es defender la decisión de vacunar a Tayana y a Valdés. Según él, dice que son dos personas que tienen 70 y 65 años, que tienen factores de riesgo. Me dijo que viajaban a México, que es el lugar más contaminado del planeta de coronavirus, uno de los más contaminados del planeta del coronavirus, uh-huh, y iban a estar en contacto con el presidente. Entonces correspondía que se los vacune. Él me dice, el otro, lo nombra como el otro, en referencia a Horacio Berbisky, dice, lo llamó por teléfono a Ginés, fue una decisión de Ginés, fue un error, lo admitió y punto. No hay nada atrás de eso. Eso es lo que afirma Lisandro Bonelli. Fue una decisión de Ginés, un error, lo admitió y punto. O sea que admite el error. También. Admite el error, dice, no es que ese operativo se hacía cada 10 minutos en el ministerio, trata de desterrar esto del vacunatorio VIP, dice, fue un caso puntual. Y esto que es también muy importante, creo que es una de las fases más importantes de la entrevista, él dice, personalmente no estaba en conocimiento, si lo hubiese estado, lo diría sin ningún problema. Es decir, que él niega estar en conocimiento de estos vacunados VIP en el Ministerio de Salud. Buen dato ese, ¿no? Para tener en cuenta y para ver también cómo estaba funcionando esta situación y entender en realidad que es lo que nos vienen diciendo desde el viernes. Había sido una decisión de Ginés y un error que terminó pagando caro. Exactamente. Uno puede hablar con cualquier fuente cercana o por lo menos cercana incluso a Ginés y todos terminan en eso. A ver, acá lo tenemos a Ginés y lo tenemos a su secretario privado, que es el que convoca al ministerio, que esto también se puede reconstruir periodísticamente, a Berbisky y a los que se fueron a vacunar al ministerio. Uh-huh. Esto lo terminó diciendo el director del Hospital Posadas, que muchos se vacunaron en el ministerio. Entonces acá lo que tenemos que separar es el caso de Berbisky, Tayana también y Valdés, que se vacunaron no públicamente y en el ministerio, a la vacunación quizás del resto de los funcionarios públicos, incluso funcionarios del gobierno nacional y de este Ministerio de Salud, que se vacunaron en enero cuando había muchas sospechas sobre las vacunas y públicamente. Más allá, repito, de la discusión de si es éticamente reprochable o no que antes de que se vacune una persona mayor o un médico que está en contacto con el COVID se vacune a alguien que está administrando la pandemia, pero a través de un escritorio, digamos. Y Nahuel te decía, también le pregunté por Eduardo Duhalde, sí, que era un caso más que polémico también, a la misma altura que Berbisky. Bueno, sobre el caso de Duhalde, lo que dice Bonelli es que es un expresidente, que es una persona de edad avanzada y que corresponde. Él dice, me parece que no se discute, más allá de la afinidad que se pueda tener o no con él. Eso es lo que dice de por qué se lo vacunó a Eduardo Duhalde. Bueno, a mí por lo menos me dejó sabor a poco la respuesta, no sabor a Nahuel, porque más allá de que sea un expresidente, e incluso así todo, ¿por qué se vacuna no a su familia? Tal cual, lo mismo que decís ahora poco, y más que nada creo que no terminaría de coincidir si esa es efectivamente el pensamiento de Bonelli. Esto de que sea expresidente
y de que no se discute, no lo comparto. A ver, que es expresidente, lógicamente sí, pero ¿por qué tiene prioridad en la vacunación? ¿Por ser expresidente simplemente o entraba dentro de algunos de los grupos de riesgo en aquel momento? Entiendo que no, porque se vacunaba solamente a personal de salud. Tal cual, tal cual. Pero bueno, la justificación es esa, es que al ser un expresidente correspondía que esté vacunado y vale encima que al estilo, diría incluso peor que Berbisky, sale a decir yo no tengo que dar explicaciones, las explicaciones las tiene que dar el gobierno. Sí, Encima sí. que lo vacunaron, le tira por la cabeza la responsabilidad del gobierno. Bueno, típico de Duhalde. Y bueno, siguiendo un poco, Nahuel, con la entrevista, que dejó bastantes interesantes definiciones, le pregunté directamente por los vacunados VIP en San Nicolás. Sí. El gran tema de discusión. Esta entrevista fue anterior al conocimiento que se había vacunado Pablo González, por lo tanto no pude llegar a... Para que sepan, esta entrevista fue realizada el día martes, ¿no? Ajá. No sabíamos todavía el tema de bueno, que lo habían vacunado a Pablo González. Claro, después de eso se dieron a conocer, porque recordemos esto también, ¿no? Ahora lo vamos seguramente a analizar, Fran, brevemente, pero de la lista de vacunados VIP en San Nicolás se viene hablando y rumoreando más que nada extraoficialmente hace mucho, hace 2-3 semanas, y justamente esta semana salió el nombre de Pablo González, que termina reconociendo que se vacunó, y anoche también reconoce otro trabajador de los medios que se ha vacunado también. Sí, es sorprendente. Bueno, ahí estaba viendo que Pablo González también acercó el certificado que le emitió la provincia. Es decir, por lo que se ve, es cierto que lo convoca a la provincia a que se vacune. Claro, no deja de sorprender porque fue un 13 de enero. Yo recuerdo estar ahí en la radio haciendo el programa a la mañana y le decíamos a la gente que se anote, pero porque recién se estaban vacunando los médicos. Claro. Bueno, y antes de ir con lo que dijo Bonelli, aprovecho que das el pie, es importante destacar información también que publicamos en el semanario que nos llegó al semanario Nova, de cómo se cometieron estas irregularidades en San Nicolás. Porque a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, que hubo irregularidades en San Nicolás, las hubo, más allá de lo que se habla, empezamos a ver casos puntuales, el caso de Pablo González. Pero a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, que te llamaban por teléfono y te decían venite al ministerio y ponés la vacuna y no te corresponde, no quedabas en ningún registro, quizás en algún registro olvidado, es decir, vos no fuiste por no, sino que yo te llamé por teléfono. Acá en San Nicolás, las irregularidades las cometieron los centros de salud. ¿Por qué digo esto? La provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial que tiene a cargo la vacunación, lo que le solicita a cada efector de salud, al Hospital San Felipe, a la Clínica UOM, a la Clínica San Nicolás, esto fue a mediados de diciembre, cuando arrancó la personal de salud, es que le entreguen al Ministerio de Salud de la provincia una lista con el personal para vacunar. Se pide al Hospital San Felipe, se los pide a la Clínica UOM y se los pide a la Clínica San Nicolás. Bueno, las irregularidades están en esas listas. Todos los sectores de salud incluyeron, a esto lo que dicen, hay incluidos personas que no son personal de salud, médicos jubilados, familiares de los médicos, personas que trabajaban pero en la parte administrativa. Acá sale también el tema de Marchetti, ¿no? Que explicaba cómo... Fran, disculpanos un segundo, vamos a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación, ¿no? Que tiene que ver con algunos de los nombres que aparecieron y que entendemos entrarían en esto de... A ver, ¿entrarían dentro del concepto de vacunados VIP o de personal estratégico? Bueno, esa es la gran discusión. Podríamos decir que están cubiertos de una cierta legalidad, porque ellos van a decir yo figuraba en los listados y me correspondía vacunarme. Entonces, bueno, ahí la discusión sobre si hay delito o no hay delito, hay que ver quién entonces confeccionó esas listas. Y también la falta de control por parte de la provincia, que uno dice, bueno, quizás la provincia confiaba en que los médicos y los directores, que muchas veces son médicos de los centros de salud, iban a dar datos del personal de salud real. Sí, y acá... Esto aparentemente no... Sí. Y acá déjame hacer hincapié en algo, Fran, también que tiene que ver con si esto es así y se termina confirmando, por ejemplo, bueno, en realidad ya lo confirmó, ¿no? Pero ¿por qué los directivos del hospital o por qué el hospital permitió que se vacune Pablo González cuando no corresponde a ningún tipo de grupo de riesgo? ¿O no correspondía en aquel momento? Bueno, me interesa esto porque lo podemos linkear con... Yo recuerdo una entrevista que le hace Jorge Martínez, en mi manera, a Pablo Gabaza, director del hospital, cuando comienza la vacunación a mayores de 70, donde, claro,
apenas comenzó la vacunación a mayores de 70, incluso ese mismo día, se vacunaron personas que no tenían más de 70 años. Claro, y ahí Gabasa lo que plantea es que ellos seguían lo que decía la turnera, lo que le mandaba la provincia. Tal cual. Entonces ahí, bueno, ahí falta como cierto control por parte también del sector de salud en decir, che, tiene Pablo González, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a vacunar si estamos vacunando nomás a personal de salud? Bueno, el gran tema de discusión, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto de la palabra de Lisandro Bonelli que eligió Nova, ¿qué más podemos destacar? Hay una también discusión en cuanto a la vuelta o no a ocupar su banca. Así es, sobre si vuelve o no a la Cámara de Diputados, él dice que eso todavía no lo decidió. Recordemos, él asume como diputado, tiene mandato como diputado del 2017 hasta el 2023. Él se toma licencia en 2019, en diciembre, para asumir en el Ministerio de Salud. Y bueno, ahora tranquilamente, si él quiere, puede volver. Entonces dice que todavía no lo decidió. Él dice, yo no cometí ningún delito, no cometí ninguna irregularidad, y como dije, nunca tomé la decisión de que se vaya a vacunar a algunos que no corresponda. Esto lo remarca, que él nunca tomó la decisión porque nunca tuvo un conocimiento tampoco de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, dice que no es una decisión que aún haya tomado, así que deja la puerta abierta, así puede no volver a la Cámara de Diputados. Y un dato más, Nahuel, de lo que dijo acerca de los vacunados VIP en San Nicolás, porque le consulté a él, le dije, bueno, se está hablando mucho acerca de vacunados VIP en San Nicolás. Él dice que es responsabilidad de la provincia y de las autoridades que administran las vacunas en la ciudad, que no sabe a quién se habrá vacunado, que él ha escuchado incluso rumores de que se había vacunado a personas que no correspondían, pero que eso no es la responsabilidad de Nación, sino que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y las autoridades que se encargan de vacunar en la ciudad. Eso fue lo que dijo Lisandro Bonelli. Se termina desligando, ¿no? Un poco de todo el escándalo, Lisandro, entiendo, con sus declaraciones, o por lo menos, más allá de si esto es cierto o no, digo, da cuenta con su palabra de que no tenía conocimiento y no estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Exactamente, se desliga diciendo no solamente no vacuna a nadie, sino que ni siquiera tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Eso, bueno, un gran escándalo que seguramente tendrá trascendencia nacional estas declaraciones. La primera vez que habla con un medio Lisandro Bonelli, Ginés sigue todavía sin hablar, o sea, hay cierto hermetismo alrededor de él, pero bueno, veremos también si rompe el silencio en las próximas horas. ¿Podemos creer que Bonelli no tenía nada que ver o que no tenía conocimiento de esto? ¿O podemos, y entra también, por qué no, cabe en el debate o en el análisis el entender o pensar que a nivel político la carrera de Ginés González García, obviamente por su edad, mucho más que el ministro o el Ministerio de Salud, no entiendo o no se me ocurre en este momento a qué lugar podría llegar, pero la carrera de Lisandro Bonelli a nivel político es totalmente distinta, ¿no? Tiene una edad en la que, y tiene muchísimos objetivos también por delante, entiendo. Podemos pensar o analizar que hay un común acuerdo de tratar de desligar de esto a Lisandro para empezar a tratar de limpiar su imagen y que su carrera política pueda seguir de la manera que lo desea. No creo que sea así porque fue muy reciente. No creo que se haya tomado esa decisión. Porque bueno, también creo que Ginés no es todavía consciente del error que cometió. Digamos, incluso él cuando da la carta de renuncia de la presión del presidente, lo nombra casi como algo menor, bueno, como un error que se cometió y lo cometió mi secretaría privada. Tampoco termina de asumir la responsabilidad. Y por parte de Lisandro, que decía recién si creer o no lo que hice, a ver, uno quizás le cuesta creer que no conociera, no estuviese al tanto de estas vacunaciones, porque se dieron VIP. Ahora, lo que sí uno le puede dar la derecha en la justificación que él dice que él no vacunó a nadie, ¿y por qué digo esto? Porque es cierto que los padres no están vacunados, y uno piensa que si, no sé, cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de vacunar a alguien por izquierda, los primeros van a ser nuestros viejos o nuestros abuelos. Entonces, cuando él dicen, ya, ni siquiera están vacunados mi madre que tiene 70 años, asma y todo, bueno, en eso quizás se le pueda quedar la derecha, y porque hasta el momento no hay información fehaciente de alguien por fuera del ministerio y cercano a él que se haya vacunado. Hasta el momento, porque también hay que decir que las supuestas superinvestigaciones que publica el diario local nunca da un solo nombre de nada, no da un solo nombre, y lo vemos al periodista hablando en Telenoche diciendo la superinvestigación que tiene 12 nombres, pero nunca da un solo nombre en público, ¿no? Cuando es una investigación, si tiene la lista, tiene que publicar. Si no, es puro humo y puro show y puro circo para tratar de vender un par más de ejemplares, ¿no?